Continuamos en argumentos, seguimos conversando con el diputado José Gregorio Correa y ahora también estamos revisando un poco el panorama político nacional respecto al tema de las elecciones primarias de un sector de la oposición. En otras ocasiones lo habíamos conversado, que pues parte de otro grupo de la oposición se sentía excluido, habrían solicitado a la Comisión Nacional de Primarias estar. Bueno, esto ya no ocurrió así. Lo cierto es que esa elección primaria va para octubre, ahora sin el Consejo Nacional Electoral, autogestionadas y también con muchas diferencias de los que están allí participando. Pues leía que, por ejemplo, el día de hoy Delsa Solórzano manifestaba no estar de acuerdo en informaciones de última hora con que se pospusieran las fechas para la inscripción de los candidatos. La mayoría tampoco se había inscrito. Como decíamos, pues ya mañana, este viernes era el último día, extendieron un día más el plazo. Y bueno, faltan la mayoría de las candidaturas. De hecho, se rumorea que Benjamín Rauseo va a renunciar como precandidato a esa primaria y se habla de un posible consenso, pero todos estos son rumores, diputado. De aquí lo que escuchamos son argumentos. La visión desde la acera en la que a usted les corresponde, ¿cómo ve esa elección de un sector de la oposición? Ellos son de ese círculo cromático y verán cómo lo resuelven. Yo creo que este es un tema que teníamos que haberlo resuelto entre todos. Entre todos porque todos somos venezolanos de oposición. Todos queremos lo mismo. Lo que pasa es que hay unos que se creen que son más puros que otros, que sienten que son como emanados del Olimpo. O sea, una cosa, yo soy santo y usted es un pagano. No, no es así. No, no es así y así no se derrota al gobierno. Y la cara, vuelvo a insistirte con esto, y es el primer programa que lo digo y ojalá que lo pueda repetir en muchos más y diré que este fue el primero donde lo dije. Se nos tiene que caer la cara de vergüenza el día que vayamos a inscribir varios candidatos, porque no nos pusimos de acuerdo, porque no nos pusimos de acuerdo, y para que ese elector que sufre, que tiene problemas de agua, luz, teléfono, tal, servicio, gasolina, no le pudimos dar una oportuna respuesta de tener una alternativa porque no nos pusimos de acuerdo. La cara se nos tiene, y me incluyo a mí, se nos tiene que caer de vergüenza de no ponernos de acuerdo en tener un candidato. No, no pudimos. No pudimos. Ahora he visto, por ejemplo, partidos como el MAS llamando a todos los candidatos a unirse, incluso en la celebración de su aniversario veía distintos factores de la oposición, una acción democrática y la otra acción democrática, los dos COPEI. Una sola, porque hay una que sola que tiene tarjeta. Bueno, no pero estaban allí los representantes de distintos sectores, ¿no? Bueno, representantes, pero no... O sea, y desde el MAS se llamaba esa unidad, ¿no? A dejar de lado estas diferencias, el tema de la judicialización, en fin. Ahora, ¿cómo reciben, cómo ven ustedes una probabilidad real de volverse a unir o de volverse a sentar a negociar? Yo la sueño todos los días. Yo no sé si las veo. ¿Qué hace falta para que eso pueda avanzar? Diálogo, conversación, diálogo. Pero ven acá, ¿cuál es la ventaja que le llevamos a los gatos, a los caninos, al resto de los... ¿Cuál es la ventaja que le damos al otro grupo? Que podemos hablarnos, que tenemos la palabra, pero hemos apartado la palabra por la violencia, hemos apartado el diálogo por el insulto. Entonces, en esa medida, el único que se da banquete es el gobierno. Se han acabado los argumentos y ha llegado el momento de ofensas, de etiquetas y ha bajado el nivel del debate político. ¿Qué pasa o cómo se sienten ustedes cuando reciben pues etiquetas como alacranes o son diputados que favorecen al gobierno? Bueno, en fin? Y yo he sido respetuoso en eso. Yo no les contesto porque cuando a ellos les dicen cucaracha, o rastreros de la abstención. Yo no puedo caer en ese insulto porque eso no ayuda para el día siguiente. Cuando a alguien le dice cucaracha de la abstención, yo no lo puedo llamar así y trato de evitar que le digan cucaracha de la abstención. ¿Por qué? Porque haya sido un argumento, que con ese argumento, y valga el nombre del programa, con ese argumento de no votes es que tienen 93% en la Cámara. Con ese argumento fue que perdimos, Rosa, 17 o dejamos de ganar 17 gobernaciones porque dijimos que fuéramos divididos. Bueno, y eso no nos va a dar vergüenza. Bueno, y ese tipo de acciones generaron ese rechazo que vemos en las encuestas donde un 70% de la población dice sentirse ¿Qué fue más ayuda para el gobierno? ¿Estar en la asamblea y participar o quedarse en la casa y llamar a no votar para que el gobierno tuviera 93%? Dígame, explíqueme eso. En ese laboratorio, ¿a quién se le ocurrió? Yo sé a quiénes se le ocurrió. Que pudieran haber sido mayoría de haber estado participando distintos Pero si sectores. Quien está en sintonía y la sociedad en la calle es mayoritaria. ¿Qué te dicen de los números del gobierno? Hay números que te dicen que el gobierno tiene 15%.
otros te dicen que tiene el 20, otros te dicen que tiene el 25. Y los Bueno, más y ahora otros optimistas, hablan que el candidato no sería el presidente Nicolás Maduro, sino Rafael Lacaba. Bueno, que esos comentarios han venido. ese también es problema de ese otro círculo cromático. Esos son de esos colores y ellos sabrán qué hacer. Pero, y el que mejor te dice que el gobierno tiene los números astronómicos, dice que tiene el 30. ¿Y el 70? ¿Y el 70? O sea, no entendemos eso. No entendemos que podemos ganar unidos. Ah, no. Entonces tenemos primarias excluyentes, división, insultos de un lado e insultos del otro. Y con eso podemos ganar. No podemos ganar con eso. Pero también ha venido creciendo una parte del sector, la participación en los últimos procesos, ¿no? A pesar de todo este tipo de comentarios o de todas las diferencias. El CNE es necesario, más que se metieron en un camino de contradicciones y de embuste. ¿Dónde vas a ir a votar? ¿Quién te va a contar los votos? O sea, la gran ventaja del CNE, de que el CNE que le llevara ese proceso, es que íbamos a saber cuántos participan. Ahora, bueno, votando, que ellos habían aceptado. Ahora votando en una cajita, usted, el número lo pondrá usted. Bueno, María Corina celebraba el hecho de que se contara voto a voto. De hecho, era una de sus solicitudes. Bueno, y es que con el CNE no era voto a voto, y cuando usted vaya que se contara manual ese voto y cuando usted vaya a participar el año que viene en las elecciones presidenciales, ¿quién le va a contar los votos? ¿La cajita? ¿Quién va a contar las cajas? La cajita. No, la va a contar el CNE y las máquinas. Bueno, que ¿Y cómo ganamos en el 2015? De esa diatriba, de Pero perdón, ¿y cómo ganamos en el 2015? Fuimos mayoría en la Asamblea con el CNE. ¿Y cómo ganó estos 4 gobernadores? ¿Y cómo ganaron los 118 alcaldes que tenemos en la actualidad? ¿Con cajita? No, con el CNE. Cajita no proclama. Cajita. Entonces, ¿qué buscaría este sector? Perdón. Con ese tema de impulsar ese voto y a eso manual. Tiene que agregarle, si sabemos que la y a eso tiene que agregarle que hemos ganado por segunda vez el estado más importante de Venezuela, el Zulia. Y la segunda vez, una vez ganamos, y bueno, no se asumió, es un tema también de ese momento. Pero luego, cuando se repitieron las elecciones, la mejor idea que se nos ocurrió fue llamar a la abstención. Bueno, por eso tuvimos un gobernador como el que tuvimos. Y luego, en las próximas elecciones, Manuel Rosales sacó más de 250.000 votos de ventaja. Menos mal que no le hicieron caso a la abstención. Menos mal que ese no fue el camino. En Nueva Esparta ganamos divididos, y sin embargo ganamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te da? La participación. ¿Cómo se ganó dividido? Con la gente saliendo a votar. Bueno, es parte de esa dinámica y de los procesos electorales que hemos revisado y de cómo la participación puede marcar la diferencia. El tema de la participación ciudadana tan importante en estos tiempos. Tenemos que ir a una pausa, diputado. Ya regresamos aquí. Me están llegando muchas preguntas para usted y le vamos a estar leyendo al regreso de la pausa. Ya saben, @argumentos_gb en Twitter. Ya tengo aquí el teléfono y ya he estado leyendo algunas de sus preguntas y las vamos a leer al regreso.